esta semana vienen de concretar una medida de fuerza que tiene que ver con un paro y justamente va de la mano de la situación que atraviesan los trabajadores judiciales. Sí, efectivamente esta semana, el día jueves para ser más precisos, venimos de cumplir el paro número 135 desde que empezó la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia. Básicamente esta nueva medida de fuerza está relacionada a la falta de convocatoria a paritarias que venimos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras judiciales en lo que va del año, pero también a lo largo de toda esta gestión de estos últimos 3 años y medio prácticamente que lleva la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que han tenido por costumbre no citarnos a paritarias, no abrir el diálogo con los trabajadores y las trabajadoras y todos los aumentos salariales y las condiciones de trabajo que nos han venido imponiendo han sido siempre por decreto, sin una discusión con los trabajadores y las trabajadoras, como la ley de alguna manera los obliga y desde la responsabilidad política también que el gobierno tiene de hacerlo. No es un gobierno que llegó con el discurso del diálogo y de los consensos y no hemos tenido una sola reunión en todo el año para dialogar sobre las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuál fue la propuesta en esa única reunión que tuvieron? La verdad que no hubo ninguna propuesta concreta. Nosotros venimos de una paritaria del año pasado cerrada por decreto en la que la diferencia entre el aumento de todo el año y la inflación fue de más del 15%. Los trabajadores judiciales, las trabajadoras, quedamos con un 15% por debajo de la inflación el año pasado y la propuesta de este año, a principio de año, no incluía una recomposición respecto de esa pérdida del año pasado y tampoco preveía para este año la incorporación de cláusulas gatillo, ¿no? Que eso te permite tener una previsibilidad frente a la inflación, que ya era sabido por cómo se veía en los primeros meses del año que iba a ser muy alta. Presentaron números irrisorios, que era una propuesta que se rechazó de plano porque tenía poco que ver con la realidad que estábamos viviendo. Luego de esa convocatoria no volvimos a tener ninguna más. El gobierno decidió unilateralmente ir aplicando aumentos por decreto, que en algún sentido tampoco iban en línea con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, y que hoy lo que vemos es que la inflación proyectada para este año es muy superior hasta lo que ahora hemos conseguido. Que vale aclarar que más allá de que no hemos tenido convocatoria, no tenemos duda también de que la lucha y la insistencia de poder estar en la calle junto con otros gremios estatales ha permitido que de alguna manera el gobierno forzadamente haya tenido que ir aplicando aumentos por decreto, pero que sin lugar a dudas no es lo que realmente esperamos ni lo que corresponde. Aclarar en este sentido un poco, la paritaria en sí misma no refiere simplemente a salario, que es una parte muy importante, ¿no? Para todos los trabajadores y trabajadoras, más allá del ámbito de que seamos parte, sino que también refiere especialmente a condiciones edilicias, ¿no? A lo que vivimos cada día, cada uno de nosotros, de nosotras, en el laburo, del lado de adentro, pero también hacia el lado de afuera. Es decir, qué garantía de seguridad muchas veces, de comodidad, de acceso a la justicia verdadero, le damos a la población de Moreno y General Rodríguez. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero es una normalidad, por así decirlo, en la provincia de Buenos Aires, las terribles condiciones edilicias. Edificios que no se mantienen, que no tienen ningún presupuesto, edificios en Moreno Rodríguez alquilados en la mayoría de las veces, que son disfuncionales a la tarea cotidiana, a la tarea pública. Entonces también nos enfrentamos a eso día a día y es muy difícil a veces trabajar y brindar la respuesta que la gente quiere en esas condiciones. Y justamente imagino en esta búsqueda de respuestas, está bueno resaltar de quién dependen los trabajadores judiciales, porque uno piensa, bueno, están en Moreno, General Rodríguez, ¿qué pasa con el intendente, en este caso de Rodríguez, Darío Cúbar, o de Moreno, Walter Festa, que no se ocupa? Hay otras cuestiones que van de la mano con las responsabilidades reales, ¿no? En el caso de ustedes, ¿quiénes son sus responsables? Sí, digo, a ver, los intendentes inevitablemente tienen una responsabilidad política y social en estos casos, pero muchas veces de intentar acompañar y de intentar generar las gestiones necesarias para conseguir lo que necesita para el distrito. Pero el Poder Judicial es provincial, nosotros tenemos una dificultad en ese sentido, los trabajadores judiciales, que tenemos, por un lado, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia como empleadores,
pero que, por ejemplo, no tiene autarquía económica. Entonces, por lo tanto, el Poder Ejecutivo Provincial también tiene, de alguna manera, una responsabilidad sobre los trabajadores y las trabajadoras, porque todas las cuestiones presupuestarias y de salario se discuten con el Poder Ejecutivo. Entonces, te enfrentás a una dificultad que muchas veces es compleja, porque, claro, estas cuestiones funcionan también entre el poder, ¿no? como mecanismos de tensión y de negociación entre la Corte y el Poder Ejecutivo, que muchas veces se alinean en las estrategias, muchas veces en los desacuerdos utilizan estas diferencias para ejercerse presión, y entre tanto los trabajadores y las trabajadoras quedamos a veces atados a esa cuestión, ¿no? Las condiciones de trabajo muchas veces las peleamos con la Corte, los salarios con el Poder Ejecutivo, y estás en esta dicotomía constante de que tenés un empleador dividido entre dos poderes del Estado. Nosotros entendemos que por supuesto el primer responsable tiene que ser la Corte, digamos, ¿no? Como poder autónomo, como poder autárquico dentro de nuestra Constitución provincial y nacional también, la Corte tiene la responsabilidad primordial de velar por el funcionamiento y por los trabajadores y por los ciudadanos, ¿no? de la provincia de Buenos Aires en lo que al Poder Judicial se refiere. Pero bueno, tenemos esta cuestión también de que el Poder Ejecutivo tiene una incidencia fundamental. Vale aclarar, ¿no? que siempre hay algunas dificultades en ese sentido, porque los jueces, los magistrados del Poder Judicial de la provincia necesitan la firma del Poder Ejecutivo para ser elegidos, ¿no? Digo, esta independencia de poderes sería algo que en algún momento sería interesante discutir en profundidad. Sí, en este sentido el sindicato tiene una posición muy fuerte en lo que respecta a la democratización del Poder Judicial, que es el único poder del Estado donde, digamos, no hay elección directa, ni siquiera indirecta del pueblo, y muchas veces eso trae grandes dificultades. Nosotros, vale aclarar, no tenemos nada que ver con la justicia federal ni la justicia nacional, con Comodoro Pi básicamente, sino que pertenecemos al Poder Judicial Provincial, sin perjuicio de lo cual los ingresos, los ascensos, la llegada de esos cargos de titularidad no constan con la transparencia que deberían tener. En el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es el órgano que justamente propone a los titulares, no tenemos representantes de la sociedad, más allá de los senadores, diputados, no tenemos representantes del sindicato, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces son cuestiones a discutir, y el sindicato no es un sindicato que justamente defiende ese poder conservador. Totalmente contrario, desde la JB, desde sus inicios, ha estado enfrentado a esos poderes, y muchas veces estas dificultades que por ahí nombraba Fer, enfrentarse con la misma Corte, enfrentarse con el Ejecutivo, nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo ahí inmiscuidas, que muchas veces en esta cuestión de disputa de poder quedan relegadas. ¿Cómo sigue el reclamo, teniendo en cuenta que tampoco hubo respuesta después de la última medida de fuerza? ¿Cómo piensan continuar? Nosotros tenemos decidido y mandatado, a raíz del último Congreso Provincial, el Congreso de la JB es el órgano máximo de decisión. Se llevó a cabo la semana pasada un congreso extraordinario en la ciudad de La Plata, que mandató a la Comisión Directiva Provincial. Nuestro sindicato, más allá de que esté dividido en seccionales, en las departamentales, es un sindicato único provincial, y mandató a la Comisión Directiva Provincial a intensificar la pelea. Nosotros entendemos que hasta el último día de gestión la responsabilidad de esta situación es de la gobernadora María Eugenia Vidal y de sus funcionarios, y es en ese sentido que tenemos mandatado por el Congreso medidas de fuerza también para la semana que viene, que decidiremos entre los trabajadores y las trabajadoras, como nuestro sindicato lo hace habitualmente, democráticamente, en asamblea, cuáles son esas medidas que se llevarán a cabo, que probablemente tengan que ver con alguna medida de paro y movilización, porque así, bueno, se ha mandatado en el Congreso. La idea es profundizarlo y continuarlas y sostenerlas hasta las últimas consecuencias. Nosotros entendemos, como dije, que hasta el último día de gestión la gobernación es responsable de esta situación. Sí, en este sentido interesante recalcar que la responsabilidad, como dice Fer, recae sobre la gobernadora, pero también sobre el próximo gobierno.
sea ella reelegida, sea otro la figura partidaria política, los trabajadores y las trabajadoras tenemos una agenda específica. Estas problemáticas se han profundizando en estos 3 años y medio, pero son problemáticas que tienen más de 3 años y medio, que tienen 10, 15, hasta 20 años. Hay que ver cómo se fueron dando las reformas dentro del Poder Judicial, cómo el mismo Poder Judicial a veces se va separando las necesidades sociales. Entonces, en este sentido, recalcar una vez más que el sindicato va a exigir a la gobernadora hasta el último día de su mandato, pero también va a exigir al próximo gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, perdón, te agrego Sí. que el presupuesto, en definitiva, ¿no? Esto nosotros siempre decimos, es la sábana corta. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tiene que ir muchas veces eligiendo y decidiendo qué agujeros ir tapando, porque hay un presupuesto que viene año tras año, de hace unos 20 años a esta parte, disminuyendo sistemáticamente, y por ahí en línea con lo que decía Mati, ¿no? Digo, este gobierno ha profundizado algunas de estas cuestiones, pero que ya venían produciéndose y vislumbrándose incluso en gestiones anteriores. Y como decía, creo que es importante que nosotros como sindicato mantengamos esta conducta que hemos tenido durante toda nuestra historia, de independencia de los partidos políticos, de independencia del gobierno, sea cual sea el color al que le toque gobernar, y sin duda los trabajadores y las trabajadoras necesitamos tener una agenda propia, más allá de las electorales y de los partidismos, que permita justamente poner en la discusión pública cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? Y que entonces los tiempos electorales o las conveniencias políticas no nos marquen en qué momento protestamos, en qué momento no protestamos, con qué gobierno le damos la veña o a qué gobierno no. Nosotros vamos a seguir manteniendo la postura de que sea quien sea que esté en el gobierno, va a tener que escucharnos y dialogar, básicamente para que los trabajadores y las trabajadoras, pero también el pueblo, pueda acceder a lo que necesitamos. Hay otros gremios que también los acompañan. De hecho, vienen haciendo paro en conjunto, pienso en SICOP, en ATE. Sí, efectivamente, digamos, desde los inicios de esta gobernación hemos decidido llevar una lucha en conjunto, ya que las políticas de la gobernación, las políticas incluso desde a nivel país, han afectado directamente al sector público, lo han destruido básicamente, ya sea con cuestión presupuestaria, con despidos masivos. Nosotros en el Poder Judicial, a diferencia de otros sectores, tenemos estabilidad en el cargo. Pero bueno, ATE, los profesionales de la salud han vivenciado eso, hospitales que se caen a pedazos de vuelta con la cuestión edilicia. Entonces evidenciamos, digamos, un ataque al sector público que nos afecta a todos, en el entendimiento que la unidad de la clase trabajadora es la única salida a cualquier proceso neoliberal y políticas de ajuste. Sí, digo, por ahí para complementar, es importante entender que es muy difícil que como sector de estatales podamos tener resultados diferentes a lo que tiene el resto del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Es por eso que nos parece estratégico e inteligente que esta pelea sea dada por la mayor cantidad de gremios estatales posibles. También hemos estado sumándonos y participando de todas aquellas medidas que se han propuesto a nivel nacional, incluso por otros gremios y otras centrales de trabajadores, porque nos parece que tiene que ver una cuestión de clase, es una lucha de clase. La clase trabajadora entera ha venido sufriendo estas políticas de ajuste en estos 4 años y creemos que es imposible salvarnos solos. Digamos, la única manera de poder elevar esos pisos de discusión, de negociación y de poder llegar a buen puerto es en conjunto con el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Con ATE y SICOP hemos coincidido en la mayoría de las veces, pero también hemos coincidido con SUTEBA más de una vez, con un UPCN, con APN, que es el gremio de los legislativos de la provincia, y digo, insisto, con Astilleros Río Santiago, con las organizaciones sociales como CETEP y algunas otras que nos han acompañado Así a lo largo todo, de la lucha. en algún momento, perdón que te interrumpa, No, citaron a SICOP, sí, a Reunión, a otro de los gremios y a JB nuevamente relegado. Ahí también, ¿no? Uno se preguntaba por qué esa diferencia. Y claramente hay un intento de disciplinamiento a un sindicato que desde los inicios se ha mostrado reticente a estas políticas de ajuste. Es verdad que también a veces el sentido común, los medios masivos de comunicación, agradecemos en este sentido la posibilidad de que el medio brinde la voz a los trabajadores y las trabajadoras judiciales, configuran quizás todos una significancia sobre el Poder Judicial
no estamos bien vistos, eso lo tenemos en cuenta. La gobernación ha jugado mucho con la cuestión política mediática, entonces en este sentido creemos que eso también tiene mucho que ver, digamos, en todo esto. Hemos sido, como le he mencionado, un sindicato rebelde que ha luchado siempre por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, más allá de quién estuviesen enfrente. ¿Dónde podemos chequear si llegan a tomar alguna medida de fuerza? ¿Cómo se van a preparar? ¿Si hay alguna convocatoria, alguna actividad para visibilizar? Sí, nosotros tenemos varios medios de comunicación. En lo local como departamental tenemos una página de Facebook que es AJB Moreno Rodríguez, es fácil de encontrar, pero también tenemos la página web de la provincia que es www.ajb.org.ar, que en general es donde se publican las cuestiones generales de todo el sindicato a nivel provincial, donde claramente si la semana que viene, como te decía, llevamos adelante una nueva medida de fuerza, se anunciará y se estará promocionando y publicitando en nuestra página, tanto de Facebook, la provincia también tiene una página de Facebook. Mati, que es el secretario de prensa, por ahí va a poder dar algún detalle un poco más acabado. No, agrego a esto también el medio de comunicación Instagram que tenemos. Acercarse a las dependencias, los afiches están siempre, los volantes, cualquier compañera judicial también va a poder un poco publicitar esto, y los medios de WhatsApp también. Así que bueno, estamos un poco encaminados en ese sentido, y también en la creencia de que si el pueblo nos acompaña, si los vecinos, las vecinas nos acompañan, si los medios locales nos acompañan también, vamos a salir de todo esto mucho más rápido, vamos a construir una justicia más cercana a la gente, que es lo que se merece, un verdadero acceso a la justicia, a una población de Moreno y General Rodríguez que viene azotada hace ya mucho tiempo. Además está agradecerles a ambos por acercarse y sí que cuenten con los medios locales, y uno no informa lo que sucede en el distrito, justamente después no hablamos, la justicia es lenta, tal o cual cosa, pero tampoco están dadas las condiciones. 1000 veces hemos hablado de todo lo que nos falta todavía, sí, claro, en lo que es el departamento de Moreno General Rodríguez, así que cuenten con la difusión para todo lo que los vecinos nos tengamos que enterar, porque somos acá frente a cámara, pero después transitamos Moreno y somos vecinos también. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos estar acá y contar un poquito de cuál es la situación que se está viviendo en la justicia.